un niño de un barrio marginal de Bombay se transformó en uno de los gánsteres más temidos de la India. Su ascenso en el mundo del crimen comenzó con pequeños delitos, pero pronto se vio envuelto en un torbellino de rivalidades y alianzas muy peligrosas, convirtiéndose en el lugarteniente de uno de los sindicatos más brutales de su país. Pero su ambición y su perspicacia lo llevaron a traicionar a su mentor, desatando una guerra de pandillas que cambiaría para siempre el paisaje delictivo en su ciudad natal. A medida que su notoriedad crecía, también lo hacía el precio sobre su cabeza, llevándolo a una rutina de constante peligro y traición. Esta es la historia de Chota Rayan, un tipo que cometió un descuido tan grande que le valió una vida tras las rejas. Rajendra Sadashivnikalaje, mejor conocido como Chota Rayan, nació el 13 de enero de 1957 en una familia modesta en el bullicioso barrio de Tilak Nagar, en Chembur, Bombay, un lugar donde todo se movía al ritmo frenético de la ciudad y donde los sueños se mezclaban con la realidad de la pobreza. Desde pequeño aprendió que la existencia no era uno de esos cuentos de hadas donde los sueños se cumplen con solo agitar una varita mágica, sino un duro juego de supervivencia. Y es que, a pesar de la prominencia industrial y comercial de Bombay, las condiciones socioeconómicas generales eran difíciles. El gobierno indio, recién independizado, se enfrentó a la enorme tarea de elevar el bienestar social desde una base muy baja. 3/4 partes de la población se dedicaba a la agricultura con herramientas primitivas, tenía un bajo nivel de alfabetización y una esperanza de vida de tan solo 32 años. Las políticas económicas durante aquellos años implicaron un fuerte control estatal sobre la industria mediante la concesión de licencias y la protección comercial, provocando que la economía se estancara. Como consecuencia, en Bombay, la clase trabajadora a la que pertenecía su familia soportaba duras condiciones. Los trabajadores industriales se enfrentaban a largas jornadas diarias y aproximadamente la mitad estaban endeudados. La vivienda era extremadamente inadecuada, con barrios marginales caracterizados por el hacinamiento, las malas condiciones sanitarias y las altas tasas de mortalidad. Estas condiciones alimentaron la militancia obrera y el malestar político. Bajo ese panorama, él mismo se dio cuenta de que no podía quedarse de brazos cruzados. Por eso, en su adolescencia, se convirtió en vendedor de boletos de cine, un trabajo que le permitió observar de cerca al mundo del entretenimiento, pero igualmente le hizo conocer parte del movimiento urbano y callejero. No es exagerado decirlo, porque a finales de los 70 su vida dio un giro que pocos pudieron esperar. Comenzó a involucrarse en pequeños delitos, robos y estafas que le permitieron ganar algo de dinero extra. Fue entonces cuando conoció al que sería su mentor, Bada Rayan, un hombre carismático y temido que lo introdujo en el oficio del mercado negro de boletos de cine en zonas como Chembur y Tilak Nagar. Aquel tipo, unos 5 años mayor que él, fue una figura prominente del AMPA de la ciudad y, como el propio nombre del negocio sugiere, consistía en la reventa ilegal de entradas de cine que se compraban al por mayor o se desviaban de las ventas oficiales para luego venderse a precios inflados en el mercado negro. ¿Y cómo negarlo? Era lucrativo, tanto que era ferozmente disputado, lo que dio lugar a violentas rivalidades y disputas territoriales como la que se dio con el grupo liderado por Sanjeeva Devadiga, que se tradujo en violentos enfrentamientos con armas como barras de hierro y cuchillos, y la actividad operaba con la complicidad de policías locales corruptos y propietarios de cines, a quienes se les sobornaba para que se hicieran la vista gorda. El control de Bada Rayan sobre este mercado negro se extendía a la recaudación de hafta, que son comisiones de protección de los involucrados en el negocio y de los comercios locales. En la década de los 80, el Sahakar Cinema se convirtió en su campo de entrenamiento, donde empezó como un pequeño traficante vendiendo unas pocas entradas de cine a precios inflados. Aprendió a manipular a los clientes y a evadir a la policía. Con el tiempo, su reputación creció, y tras un breve paso por la cárcel por agredir a policías, se unió definitivamente a la pandilla de su mentor.
Los días en la cárcel no lo desanimaron. Al contrario, lo fortalecieron. De hecho, se empezó a decir en aquel entonces que los socios de Devadiga agredían a las mujeres en las salas de cine y eso molestaba muchísimo a Chota y a su jefe. Por eso y por su ambición se habría hecho miembro de la pandilla. Pero tras la muerte del líder en 1983, su pupilo se encontró en una encrucijada. Estaba temporalmente sin un rumbo claro, aunque no tardó en hacerse cargo de su negocio y en encontrar refugio bajo el ala de Dawood Ibrahim, otro sujeto que se estaba abriendo puertas en el ecosistema delictivo de Bombay. Y es que se perfilaba como un poderoso líder de una banda musulmana Konkani, adquiriendo relevancia a medida que la generación anterior de gánsteres, como Bardarajan, Mastaan y Karim Lala, declinaba. Su banda, que se hace llamar la Compañía D, se encontraba enfrascada en un feroz combate con la banda Patan, liderada por jóvenes aliados de Karim Lala. Vio en Chota a un valioso lugarteniente capaz de gestionar las operaciones en Bombay, en particular proporcionando tiradores y consolidando su control sobre la ciudad. Su nuevo recluta contaba con una sólida red en zonas como Chembur, donde admitía hombres y expandía su influencia. Y claro, desempeñó un papel destacado ayudándolo a eliminar a sus adversarios, consolidando la alianza entre el matón en ascenso y la facción del difunto a la que él pertenecía. Juntos, comenzaron a controlar las actividades delictivas en Tilak Nagar, Ghatkopar y Chembur, mientras la ciudad se sumía en un torbellino de rivalidades y traiciones. Su colaboración fue mutuamente beneficiosa. Dawood expandió su imperio internacionalmente, mientras que nuestro protagonista dirigía las operaciones sobre el terreno en Bombay y posteriormente en Dubái, actuando eficazmente como su mano derecha. A pesar de su vida criminal, Rajan no olvidó sus raíces. Fundó la organización Sahyadri Krida Mandal, que organizaba el Ganesh Utsav en Tilak Nagar, un evento que se convirtió en una importante plataforma cultural y social, permitiéndole mantener una fachada de respetabilidad en su comunidad. La organización de este festival era un medio para consolidar el apoyo local y afirmar su dominio en la zona. Con el paso de los años, supuestamente financió costosísimas estructuras para festivales, reforzando su influencia social y control local. Pero mantener la dominación no siempre resulta tan fácil y las alianzas son tan frágiles como el cristal, pues la rivalidad por el control de los suburbios del este, como Kanjur Marg con Arun Gauli, un poderoso matón que controlaba importantes redes de extorsión y tenía una fuerte presencia de pandillas, se intensificó, tanto así que sus roces se transformaron rápidamente en una guerra de pandillas abierta, con Dawood ordenando el asesinato de Ashok Joshi, un mentor de Gauli. Así, el 3 de diciembre de 1988, la víctima fue asesinada cerca de Pambel por un escuadrón de 15 hombres liderado por Chota Rayan, bajo las órdenes directas de su jefe. Temiendo represalias, el penúltimo mencionado se vio obligado a escapar a Dubái, desafiando a su socio, quien ya había escapado con el propósito de internacionalizar sus negocios. Más allá de eso, Mahindra Dolas, lugarteniente del asesinado, se separó de la banda y formó su propia facción, alineándose estrechamente con el jefe de los asesinos. Dolas, junto con el francotirador Dilip Bugwa, lideró violentos ataques contra los partidarios restantes de Joshi, incluyendo un asalto mortal en Kanjur Marg en septiembre del año siguiente que causó la muerte de 5 personas. Casi a la par de estos eventos, igualmente hay que decir que siempre había algo de tiempo para cultivar las relaciones personales. Se casó con Sujata Nikalje y juntos criaron a 3 hijas, Ankita, Nikita y Kushi. Y claro, mientras Chota se movía entre la ilegalidad y la familia, su hermano menor, Deepak, se aventuraba en la política, asociado con el Partido Republicano de India de Ramdas Athawale, un giro irónico para una familia marcada por la ilegalidad. Volviendo a su vida delictiva, las tensiones comenzaron a aflorar a principios de la nueva década, ya que el asesinato en 1990 del hermano de Arun Gauli, Kishore Gauli, quien era conocido como
Papa Gauli y los posteriores incidentes violentos, incluido el asesinato de algunos allegados de Rayan a manos de los hombres de su jefe, fueron sembrando profunda desconfianza. Eso sí, la ruptura con su maestro y socio fue inevitable, y es que el 12 de marzo del 93 ocurrieron los tristemente célebres atentados de Bombay, una serie de 12 explosiones coordinadas por la Compañía D, en la que es conocida como la capital financiera de la India. Los atentados tuvieron como objetivo varios lugares destacados de la ciudad, como la Bolsa de Valores de Bombay, el edificio Air India, el Bazar Zaveri, el Bazar Century, la Oficina Regional de Pasaportes, la sucursal de Corporation Bank en Mandvi y varios hoteles, así como ataques con granadas en el Aeropuerto Internacional de Bombay. Las bombas se fabricaron con RDX, un potente explosivo de uso militar introducido de contrabando en aquel país, y fueron los ataques terroristas más mortíferos en la historia de la India hasta su momento, con 257 muertos y alrededor de 1.400 heridos. Más allá de esta devastación, el evento causó una importante división dentro de la Compañía D. Chota Rayan, quien ya venía descontento con el rumbo que estaba dando la organización, estaba furioso por los atentados y la violencia comunitaria que representaban. Como resultado, se separó de su antiguo mentor. Inicialmente, alegó diferencias religiosas y temía ser eliminado en medio de las crecientes tensiones comunitarias tras la demolición de la mezquita Babri un año antes. Claro, no se distanció solo, huyó a Dubái y luego a Kuala Lumpur, y se llevó consigo a la mayoría de los asesores hindúes de alto nivel, incluyendo a Sadhu, Jaspal Singh y Mohan Kotillan. Esta fue una división significativa en el submundo de Mumbai en líneas comunales, con el disidente liderando una banda predominantemente hindú que se dedicaba a la extorsión, el tráfico de drogas y el asesinato, en oposición a la banda original, predominantemente musulmana. Se convirtió en un lobo solitario, eso sin poder evitar una constante en el entramado amponil. Condujo a una prolongada y violenta guerra de bandas que duró décadas, resultando en la muerte de más de un centenar de delincuentes. A partir de entonces, también se ha dicho que Chota Rayan informó a las autoridades de su país natal sobre las actividades de la Compañía D. Aunque no esté confirmado este punto, su cooperación con la justicia se sitúa generalmente entre mediados de la década, período durante el cual mantuvo un estrecho contacto con los servicios de inteligencia indios. Según los rumores, este movimiento habría sido mutuamente beneficioso. Las agencias obtuvieron información valiosa sobre una de las organizaciones criminales más poderosas y escurridizas, mientras que él recibió advertencias sobre intentos de asesinato orquestados por los hombres de su nuevo enemigo, lo que le permitió evadir la captura o la muerte en múltiples ocasiones. Indistintamente de eso, la facción de Rayan, que algunos sugieren que podría llamarse Compañía Nana o Compañía CR, asimismo atacó y asesinó a varios de los acusados de los atentados, intensificando aún más el conflicto. Tanto que, un año después de los atentados, decidió dar un golpe maestro que lo catapultaría a la fama y al mismo tiempo a la infamia. Llamó a Philu Khan, un narcoterrorista de renombre y uno de los hombres más cercanos a Dawood, a un hotel en Bangkok, un lugar de lujo que acabaría siendo un escenario de horror. El invitado, confiado y despreocupado, llegó al hotel sin sospechar que su propio compañero, Mangesh Manya Pawar, había decidido traicionarlo. La habitación, decorada con opulencia, se transformó en un escenario de tortura. Rayan y su banda, armados y listos, esperaban con ansias la llegada de su presa. Cuando el hombre cruzó la puerta, la sonrisa en su rostro se desvaneció al darse cuenta de que había caído en una trampa mortal. Una vez aislado, fue sometido a brutales torturas. Los gritos de dolor pronto llenaron el aire, mientras Chota, con una frialdad escalofriante, dirigía la escena como un maestro de ceremonias en un espectáculo macabro. Manya, el traidor, observaba con una mezcla de satisfacción y terror, consciente de que había cruzado una línea de no retorno. La tortura culminó en un clímax de violencia que dejó a todos los presentes con la sensación de haber sido testigos de un acto que desafiaba la moralidad. Su víctima yacía muerta, mientras la guerra entre los dos viejos socios enemistados
se intensificaba. En realidad, la decisión de llevar a cabo esta fechoría estuvo motivada por el deseo de debilitar el control de su ahora enemigo y vengar agravios pasados. Con un precio sobre su cabeza y un historial de 70 asesinatos, su nombre se hacía cada vez más famoso en las calles de Bombay, pues su vida se convirtió en un constante juego del gato y el ratón, y donde cada movimiento era crucial. Para finales del milenio, se estrenó la película Vastav, The Reality, dirigida por Mahesh Manjrekar y protagonizada por Sanjay Dutt. Es un crudo drama criminal que explora la dura realidad del submundo de Bombay. La historia sigue a Raghunath Namdev Shivalkar, conocido como Raghu, y es ampliamente considerada como una inspiración libre en la trayectoria de nuestro protagonista y captura la trayectoria de un hombre común que se ve arrastrado al violento oficio del crimen organizado y finalmente se convierte en un temido gángster. ¿Y qué más podría decirte sobre ella? Bueno, que fue aclamada por la crítica por su representación tan realista de lo que representa ese sector de la sociedad y por la impactante actuación de Sanjay Dutt, que le valió su primer premio Filmfare. Así llegó septiembre del año 2000, con la tensión entre Chhota Rajan y Dawood Ibrahim alcanzando un nuevo nivel de violencia y traición. El segundo, decidido a eliminar al primero, utilizó sus conexiones para rastrearlo en Bangkok. La ciudad se convirtió en el escenario de un intento de asesinato que marcaría un hito en la guerra entre estos dos titanes de lo turbio. Chhota Shakil, quien se había convertido en el brazo ejecutor del mandamás de la compañía D, lideró la operación disfrazándose de repartidor de pizza, una táctica que revelaba tanto la audacia como la desesperación de su misión. La noche del ataque se acercó al escondite en Sawan Court, un complejo residencial cerrado, acompañado por un grupo de 8 hombres, entre ellos 2 tailandeses y 6 indios. Una caja de pizza que llevaba en la mano le permitió burlar la seguridad y pillar desprevenido a Rohit Verma, el ayudante de confianza de la potencial víctima. Cuando abrió la puerta, los asaltantes abrieron fuego de inmediato, matando al ayudante e hiriendo a su esposa Sangeeta. Ryan, quien se encontraba dentro del apartamento, se encerró rápidamente en el dormitorio mientras los atacantes disparaban unas 80 balas contra la puerta intentando entrar. Durante el tiroteo, él recibió un impacto en el abdomen, pero logró sobrevivir. Consciente de que quedarse dentro significaría una muerte segura, escapó desesperadamente saltando desde el balcón bajo del dormitorio, fracturándose el tobillo, pero logrando caer de pie. Los atacantes, temiendo la llegada de la policía, huyeron sin confirmar su muerte, con la esperanza de que su ataque hubiera sido fatal. Vecinos y residentes, ajenos de todo lo que ocurría, llevaron a la víctima escapista al hospital Samitibeg en un tuk-tuk, donde recibió tratamiento por sus heridas. Estuvo a pocos momentos de perder la vida, pero juró venganza, y al año siguiente sus asociados se lanzaron a la caza de aquellos que habían traicionado su confianza. Vinod Shetty, un informante de Dawood que había estado directamente involucrado en el atentado del pasado septiembre, fue encontrado y ejecutado en Mumbai, seguido por Sunil Soans, otro cómplice que había proporcionado información sobre los movimientos de Chhota. Aunque estas muertes no desestabilizaron significativamente la organización del enemigo, sí enviaron un mensaje claro: la guerra estaba lejos de terminar. Un poco después, el cine de Bollywood se adentró en la vil ocupación al que sujetos como ellos pertenecían con la película Company, dirigida por Ram Gopal Varma y escrita por Jaideep Sahni. Es un crudo drama que explora el ascenso y la caída de un poderoso sindicato de Lampa en Bombay. Está un poco inspirada en hechos reales de la mafia de Bombay, en particular la ruin compañía D. La historia gira en torno a 2 personajes principales: Malik, un despiadado capo de Lampa interpretado por Ajay Devgan, y Chandrakant Chandu Nagre, interpretado por Vivek Oberoi, quien comienza como el leal lugarteniente de Malik, pero con el tiempo se convierte en su acérrimo rival, y creo que podrás imaginarte quién es quién.
Aunque la película no nombra explícitamente a ninguno de los dos bandidos, la trayectoria de Chandu es similar a la de Ryan en la realidad, desde un teniente de confianza en una poderosa banda hasta un rival que se separa, lo que desemboca en un conflicto violento y sorpresivamente con la muerte de Malik. Pero el verdadero golpe llegó el 19 de enero de 2003, cuando sus hombres ejecutaron a Sharad Shetty, un destacado hotelero y considerado el principal gerente financiero de Dawood, en el India Club de Dubái. Este asesinato, llevado a cabo en un lugar emblemático y público, simbolizaba un cambio de poder en la lucha entre los dos bandos. El jefe de la compañía D consideraba ese club como su patio trasero y la información financiera y los secretos del imperio criminal que el asesinado había manejado se perdieron para siempre. Sin embargo, el destino tiene una forma peculiar de jugar sus cartas. Pasaron varios años y el 25 de octubre de 2015, el escapista Chota Rayan, fugado de su país desde hace tanto tiempo, fue arrestado en Bali, un paraíso tropical que se convirtió en su prisión. La policía indonesia recibió un soplo pista de la policía australiana que revelaba su paradero. Gracias a eso lo detuvo cuando llegó de Sydney con un pasaporte falso a nombre de Mohan Kumar. Él pensó que podría disfrutar de un merecido descanso en la isla de los dioses, lejos de las balas y las traiciones que habían marcado su existencia. Esa debió ser una circunstancia torpe y legendaria. Mientras el bandido hacía fila en el aeropuerto, confiado y despreocupado, las autoridades indonesias lo llamaron a un lado. En un lapsus de nerviosismo, reveló su verdadero nombre, Rajendra Sadashiv Nikalje, antes de corregirse rápidamente con el nombre que figuraba en su pasaporte. Esa pequeña confusión fue suficiente para encender las alarmas. Los funcionarios comenzaron a cuestionarlo y sus nervios eran demasiado evidentes. La astucia que lo había mantenido un paso adelante de sus enemigos durante años se diluía como sal en agua. Su identificación fue fácil y rápida. Con la ayuda de pruebas de huellas dactilares, se confirmó que el hombre que había estado evadiendo la justicia durante tanto tiempo era efectivamente el temido Chota Rayan. De 18 puntos de referencia en el aviso de la Interpol, 11 coincidieron con sus huellas, sellando así su destino. La noticia de su arresto fue una bomba informativa en los medios de comunicación y el director del CBI, Anil Sinha, confirmó la captura, como si se tratara de un gran triunfo en la lucha contra el crimen organizado. Aunque bueno, en realidad lo era. El hombre que había desafiado a la muerte y a sus enemigos se encontró atrapado en una red de burocracia y justicia que no perdonaba, tanto que el 6 de noviembre fue extraditado a la India, donde lo esperaba un futuro incierto en la prisión de Tihar. Allí, en una celda que se sentía más como un mausoleo que como un refugio, enfrentaría un juicio por casi 70 casos, un memorando de que la rutina de las ilegalidades, aunque lucrativa y llena de emociones fuertes, cuando se desmorona, tiene un precio demasiado alto. La vida en prisión era particularmente dura. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses y estos últimos en años, mientras su mente viajaba a través de los recuerdos de su juventud, de las calles polvorientas de Chembur, de las risas y los gritos de los cines y sobre todo de las traiciones que tanto le hacían perder los estribos. Mientras tanto, en las calles de Bombay, su ausencia se notaba, aunque no en el sentido más positivo del término. Los rumores sobre su arresto se esparcieron como pólvora y, como era de esperarse, los viejos rivales comenzaron a moverse, buscando aprovechar la oportunidad que su captura había creado. La lucha por el control del territorio se intensificó y las pandillas que una vez habían temido su nombre, ahora se atrevían a desafiar su legado. La ciudad que había sido su reino se convirtió en un campo de batalla para la ambición desmedida de aquellos que deseaban ocupar su lugar. Bajo este oscuro panorama para él, un tribunal especial del CBI en Nueva Delhi dictó sentencia contra Chota Rayan el 25 de abril de 2017, otorgándole 7 años de prisión rigurosa por su implicación en un caso de pasaportes falsos. Para su infortunio, esto era solo el comienzo de su descenso, porque el tribunal de Mekoka, en Maharashtra,
lo declaró culpable el 2 de mayo del año siguiente del asesinato del periodista Jyotirmoy Dea, un crimen que había sacudido a la sociedad y que lo llevó a recibir cadena perpetua. Ya entrados en esta década, el 22 de abril de 2021, el condenado sufrió un grave episodio de COVID-19 mientras se encontraba encarcelado en la cárcel de alta seguridad en la que se encontraba cumpliendo condena. Debido a la gravedad de su estado de salud y a la necesidad de atención médica especializada, ingresó en el Instituto de Ciencias Médicas de la India en Nueva Delhi 2 días después. Según informes, la infección pudo haber sido contraída por un funcionario de prisiones asintomático. Tras su ingreso, se desató una amplia especulación mediática sobre su salud, incluyendo informes erróneos sobre su fallecimiento a principios de mayo. Tras pasar aproximadamente 2 o 3 semanas recibiendo tratamiento, se recuperó y regresó a la cárcel de Tihar el 11 de mayo. Y finalmente, el 30 de mayo de 2024, la historia se repitió cuando el mismo tribunal lo encontró culpable del asesinato del hotelero Yaya Shetty, sentenciándolo a una vida de prisión rigurosa. En octubre, el Tribunal Superior suspendió temporalmente su sentencia y le concedió una libertad bajo fianza que no se cristalizó porque la Agencia Central de Investigación apeló esta decisión y, a cambio, el Tribunal Supremo aceptó escuchar el caso al año siguiente. Sí, básicamente, su situación legal sigue en desarrollo. De esta manera, la existencia de Chota Rayan se ha convertido en un ciclo interminable de juicios y condenas, ya que, para rematar, enfrenta otros procesos judiciales en diferentes ciudades de India. Es un destino que él había labrado con sus propias manos. Actualmente tiene 68 años de edad y sigue encarcelado en la prisión de Tihar. A la par, su antiguo socio y ahora enemigo debe estar en algún lado del mundo, quizá en Pakistán, con la salud un poco deteriorada, pero riéndose a carcajadas porque, a diferencia de nuestro protagonista, él continúa libre y al frente de la compañía de... Pero esa es otra historia. Si te ha gustado la impactante historia de Chota Rayan, entonces no deberías perderte la increíble historia de Dawood Ibrahim. El video con su historia lo tienes justo en pantalla.